voy a continuar con el tema que comentamos en el día de ayer, porque es un tema sumamente importante. Este reportaje que ha traído el periódico Panorama y que hoy ha seguido una segunda parte. Ustedes recuerdan que ayer denunciábamos el hecho de que el Servicio Nacional de Salud y en la gestión del doctor Mario Lama había entregado alrededor de 13.000 millones de pesos para contrataciones de excepción a Macrotech, que es una empresa de Guillermo Sención, unos 9.100 millones a esa empresa, el 70% de lo contratado, y otro para un tema de nutrición de unas empresas, de que iban a hacer unos paquetes de nutrición, que no sé qué. Ayer hablábamos aquí que coincidencialmente una sobrina del señor Guillermo Sención está metida en el expediente de SENASA por los mismos temas de nutrición y todo aquello, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo novedoso y por qué vuelvo a traer el tema el día de hoy? Bueno, vuelvo a traer el tema el día de hoy porque ustedes saben que en el SNS hubo un cambio de director. El señor Mario Lama salió y el presidente designó a un señor, un doctor que se llama Julio César Landrón, con N, Landrón. Bueno, ¿y qué es lo sorpresivo y por qué sale el doctor Landrón en este tema mencionado? Bueno, porque el doctor Landrón, acabando de ser designado en el SNS, ¿qué es lo que manda el sentido común? Que si usted llega a una institución, ¿verdad?, que maneja tantos recursos, lo normal es que usted pida una auditoría de lo que había, de lo que usted está recibiendo, para usted poder, a partir de iniciar su gestión, usted comenzar con su visión de la institución. Pero paradójicamente hubo un proceso, oigan, en diciembre del 2025 de contratación nueva para Macrotech y las empresas que le estamos hablando de los 13.000 millones. Y ese proceso de excepción fue el SNS-CCC-PITS-2025-0012, publicado el 12 de diciembre del año 2025. Y el doctor Landrón, el 23 de enero del 2026, o sea, los otros días, acabando de llegar al SNS, agarró y firmó eso. Y le entregó 756 millones de pesos más a la empresa Macrotech y 300 y pico de millones a la otra empresa, para una suma de más de 1.050 millones de pesos adicionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el señor Landrón, sin investigar nada, ve recibiendo una institución que le acaban de entregar 13.000 millones de pesos en unos contratos de excepción a dos empresas que no hay data de en qué se está gastando, de por qué se está contratando mediante un mecanismo de excepción dentro de la ley, que yo les voy a explicar más adelante en cuáles casos se utilizan estas contrataciones de excepción. Y él simple y sencillamente le da para adelante, firma eso y le entrega 1.000 millones de pesos más. Y uno se pregunta, pero ven acá, ¿y un incumbente nuevo llegando a una institución no debería de tener un poco más de cuidado, un poco más de temor de firmar eso así sin saber cuál fue el criterio? No. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que intuir aquí? Uno tiene que intuir aquí lo que se ve. Y cuando yo era pequeño, decían que lo que está a la vista no necesita anteojos. Cuando usted busca el pliego de condiciones de esos procesos, son pliegos muy especializados, con una serie de exigencias, con una serie de complicaciones, prácticamente para que sea obligatoriamente a la empresa Macrotech que se le entregue ese contrato. Pero yo les voy a leer a ustedes aquí, que lo busqué y lo tenía guardadito, ¿verdad? ¿Qué es un proceso de excepción para contrataciones públicas? ¿Y en cuáles causas se utiliza? Se utiliza en casos de emergencia o urgencia, cuando ocurre una situación que requiere respuesta inmediata, desastres naturales, huracán, inundaciones, emergencias sanitarias. Eso no ha pasado para que le entregaran 13.000 millones a estas empresas. Aquí no ha habido ningún desastre natural, ni ningún terremoto, ni ninguna catástrofe que haya obligado al SNS a hacer una contratación de excepción.
en favor de esas empresas, ¿verdad? Pero ¿en cuáles otros casos se utiliza? En caso de seguridad nacional o defensa, que hay una situación, equipos militares, una guerra, hay que comprar unos equipos de guerra, de defensa, y entonces en esos casos se utiliza ese tipo de compras. Pero también cuando hay un proveedor único o de exclusividad. ¿Qué quiere decir proveedor único o de exclusividad? Cuando solo existe un proveedor disponible autorizado en el país. O sea, nadie más puede brindar ese servicio, y como no hay nadie más en el país en capacidad de ofrecer ese servicio, entonces usted contrata de manera exclusiva y por excepción a ese suplidor. Y esa es la excusa que ha dado el SNS. Que ellos contrataron esa empresa por esa cantidad de dinero porque ellos eran proveedor único o exclusivo. Y por eso se utilizó la excepcionalidad, dice el SNS. Ahora yo me puse a investigar. Digo, pero ven acá. Y es verdad que en este país la única empresa que puede suplir eso es esa empresa. Oh, ¿y qué pasó? Simple. Lo primero es que existen otras empresas en el país que pueden brindar ese servicio. Incluso concursaron en los últimos 5 años en los mismos concursos que por exclusividad se le daban los miles de millones a esta empresa. Y esas empresas que participaron fueron Bionuclear S.A., una empresa distinta, y otra empresa que se llamó Fresenius Medical Care Dominicana. Concursaron, y no solo que concursaron, tenían ofertas más económicas también que esta. Pero no solo eso, impugnaron los procesos en varias ocasiones que ganaban las empresas y no le hacía caso, compra y contrataciones. Parecía que era un mandato dirigido que se le diera todo ese dinero a estas empresas. Ahora, yo reitero, el problema ni siquiera es que se le haya adjudicado de manera aparentemente irregular, como vemos aquí. El problema ni siquiera es que se le hayan adjudicado los 13,000 millones de pesos. Lo más grave es porque esos servicios de diálisis y nutrición hay que brindárselo a la gente. Sí, perfecto. Ahora, ¿dónde está la data de eso? ¿A quién se le dieron la diálisis? ¿A quién se le dieron la nutrición? ¿Dónde está el listado de pacientes con cédula, con direcciones? ¿A cuáles domicilios fueron? ¿En qué momento? O sea, si eso está y ustedes lo pueden sustentar y validar de manera lícita y transparente, no pasa nada. Ahora, el deber del grupo de medios Panorama y de este programa es cuestionar, es indagar. Hemos investigado, hemos determinado cifras, contratos, modelos de contratación y no hemos encontrado nada que sustente en que se invirtió esos 13,000 millones de pesos. Por eso seguimos haciendo la denuncia, y lo sospechoso es que el nuevo incumbente llega nuevo y sin investigar, sin averiguar, le firma 1,000 millones más de un tablazo. Entonces eso es cuestionable a los ojos de cualquier persona con sentido común. Pero yo dije aquí, y voy a otra parte de mi comentario. Ángel, ponme una foto de hace 11 meses de un comentario que yo hice aquí. Miren eso. Yo dije hace 11 meses un comentario aquí que debía haber un acuerdo soterrado entre el presidente Abinader y Leonel Fernández para el 2028. Y yo sustentaba ese análisis porque yo decía que están pasando tantas cosas que pareciera que el presidente lo que quiere es, o que tiene un acuerdo para entregarle la presidencia a Leonel. No quiere apoyar a Hipólito y a Carolina, no se lleva bien quizás con David tampoco, y como el presidente no es político, lo que quiere es salir de eso, porque no se explica tantos errores reiterados, pero además se han agregado nuevos elementos para fortalecer esa tesis que yo tengo hace un año. ¿Cuáles son esos nuevos elementos? Bueno, el señor Guillermo Ascensión, que ha sido beneficiado en este caso con 9,100 millones de pesos, es
el principal financiero del presidente Leonel Fernández y es uno de los principales contratistas de este gobierno, no solo en el sector salud, en el sector combustible, en el sector de asfalto, en el sector... O sea, el principal financiero de Leonel es uno de los principales contratistas de este gobierno. Fíjense cómo se le ha entregado todo ese dinero, sin mucha vuelta, sin mucha moriqueta. Yo puedo presumir que es un acuerdo para fortalecerlo y devolverle el favor del 2020, pero lo que me hace pensar todavía más que hay una posibilidad de un acuerdo soterrado es que otro de los grandes suplidores, de los grandes financieros de Leonel, como es Manuel Estrella, el principal contratista de los constructores de este gobierno también. Entonces, si Manuel Estrella y Guillermo Ascensión son de los dos principales financieros de Leonel, de los que más dinero le aportan a él, son los dos principales o dos de los principales contratistas de este gobierno de Luis, no es descabellado pensar que ellos tienen una alianza soterrada. Porque si no en política, en una guerra, ¿qué es lo que tú haces? Si tú sabes que una persona, aunque sea empresario y aporte allí, aporte aquí, tú medio le cierras la llave porque tú sabes que ese dinero va a ir a oxigenar al enemigo. Sin embargo, parece ser una componenda perfecta, porque desde el Ministerio Público también, al que le cayen encima para comérselo fue al PLD. A nadie de la Fuerza del Pueblo se le abrió un expediente, no se le investigó, nada. Entonces, el Ministerio Público se come y descuartiza al PLD. A la gente de Leonel nadie la toca ni la investiga. No se le abre un proceso. Pero entonces los principales financieros de Leonel son de los principales contratistas del gobierno. Entonces, ¿qué tú tienes que colegir? Yo no lo puedo afirmar. Pero cuando tú armas eso en una ecuación analítica, tú dices, pero aquí hay algo como que a mí no me cuadra. Entonces, yo insisto que el Ministerio Público, el gobierno del presidente Luis Abinader, tienen que ordenar una investigación sobre lo que Panorama está denunciando en el SNS. ¿Cómo es que llega un director nuevo al SNS y sin investigar el criterio de contratación, sin saber, viendo que se le han entregado 13,000 millones de pesos a unos contratistas, que no hay data para justificar eso, llegando ahí, no se había sentado y le firma 1,000 millones más, sin investigar así, a los carevaqueros, sabiendo las implicaciones que tiene firmar unos montos de ese tipo? Reitero, yo pienso que amerita una explicación del SNS, de esos contratistas, y que debe investigarse y debe aclararse. Si todos los servicios contratados por esos 13,000 millones se han brindado, se supone que eso tiene cédula, data, beneficiarios, momentos, toda una documentación que avala en qué se ha invertido y se ha gastado ese dinero público, porque al final es dinero público. Y reitero, no es que esté mal que se hayan gastado los 13,000 millones, ni siquiera que se le haya adjudicado a esas empresas. Es si el servicio se brindó o no se brindó para lo que tenía que contratarse. Y también lo que hay que investigar, si ese proceso de excepción mediante el cual se ha contratado todo ese dinero es legítimo y legal. Y si es verdad que las otras empresas que compitieron no calificaban. ¿O era que queríamos beneficiar de manera directa a esas que se benefició? Todas esas son preguntas válidas que hay que hacerse en torno a este caso.